Bueno, pues bienvenidos a un episodio más de esta entrevista con expertos en ciberseguridad. Y bueno, probablemente muchos ya lo conocen. Hoy estamos con Federico Pacheco y la verdad es que creo que es un referente para muchos que estamos en el área de varios países, porque creo que eres conocido internacionalmente, no solo en un país en específico. Y bueno, en general es director de servicios de ciberseguridad en base 4. Has hecho investigación o research and development, como muchos lo conocen quizá en academia. También fue profesor durante mucho tiempo y bueno, tienes un gran expertise en diferentes áreas y creo que eso es algo muy atractivo porque creo que muchos o estamos en lo académico o estamos como en lo empresarial, pero tú estás como en los dos mundos y tienes mucha experiencia en ambos. Así que muchas gracias por aceptar esta entrevista y la verdad es que bienvenido. Espero que muchos se lleven de aquí mucho conocimiento sobre ti y bueno, bienvenido. Gracias a ti, gracias por la invitación y bueno, espero poder colaborar y contribuir con la gente que escucha y a futuro también para lo que quede visto en internet más adelante, que quede algo más atemporal, esperemos, así que nada, a tu disposición. Claro, bueno, no sé si quisiéramos o quisieras comenzar con compartirnos un poco cómo fue tu primer contacto con ciberseguridad, cómo te diste cuenta que te gustaba. Digo, no sé a qué edad sucedió, quizá era un tiempo diferente al actual, así que probablemente ni siquiera se llamaba ciberseguridad, no sé. Claro, claro, sí, a ver, me tengo que remontar como a los 90 más o menos, Mm, soy del 80, así que en los 90 mm, tenía 10 y pico de años, estaba en mi colegio secundario. Hice colegio técnico electrónico, entonces estaba muy en contacto con el hardware, con el bajo nivel, digamos, como se le dice, en tecnología, el código assembler y cosas como que bien de los fierros, como se le dice, ¿no? También como de cercano a los electrones, más que abstracto. mm, Y eso hacía que había cosas que me daba cuenta como que estaba muy cerca a poder como tocar la Matrix de las cosas. Esa era mi percepción. No existía todavía la película Matrix, le faltaban años, así que no tenía ese concepto, pero mm. me pasaba que veía cualquier cosa, un televisor, un dispositivo, un juego electrónico, cualquier cosa, y pensaba que podía llegar a tener herramientas para entender lo que estaba dentro, que ya me parecía mágico. O sea, la tecnología me parece magia al día de hoy, incluso al día de hoy, con carreras y todo, y papers y investigaciones, me sigue pareciendo magia y me fascina. Bueno, en ese momento ya estaba así, probablemente a los 14, 15 años ya tenía esa claridad de que quería seguir por ese mundo, y empecé a conectarme con algunas personas que empecé a encontrar primero en la escuela y luego online, cuando empezó a existir el online, los BBS, muy poquitito estuve con esa parte porque como llegué como al final, llegué como más tarde, yo era más chico. eh, y después en algunas comunidades online que poco a poco como se desvirtualizaban muy de a poco, porque también éramos todos más o menos de la misma edad, un poco más grandes. Entonces como que ya había una generación previa de gente que hablaba de temas de, bueno, esto hay que hackear y qué sé yo, venía a la historia, pero todos tenemos como la historia de Estados Unidos, ¿no? O sea, como que todo lo que pasó es como siempre Estados Unidos céntrico, como le digo yo, y la realidad es que en Latinoamérica tenemos nuestra propia historia, y fue muy interesante, cada país tuvo su propio desarrollo, y en mi caso coincidió con una segunda generación de gente que en Argentina empezó a dedicarse a eso. Entonces después, desde muy chico, y como te decía, claro, como bien dijiste, no estaba el concepto ni de ciberseguridad, muy apenas de seguridad informática, y era más orientado a esta gente, o sea, gente que hacía cosas con la tecnología si no se entendía bien quién era. Entonces por ahí empezó un poco el amor, como más del lado del reversing, del código de bajo nivel, del poder tocar, manipular una placa, de hacer que la placa haga algo distinto a aquello que fue diseñado. Eso me parecía fascinante, o sea, y ya era desde chico, así que fuera medio amor a primera vista. Ya, ¿y cómo fue, digamos, tus inicios ya formalmente? A lo mejor en la universidad o tomaste algún curso previo. ¿Cómo fue este inicio? Bueno, esa parte fue difícil porque, claro, cuando me di cuenta que quería profundizar, no existían en esa época, en los 90 no existían los cursos de ciberseguridad, apenas existían algo de programación o de informática, en nuestro caso de cómo operar una PC, previo incluso al inicio al Windows, Windows 95, etcétera. Así que
poco los que queríamos profundizar un poco más en eso, empezamos a conocer el mundo Linux y otras cosas que eran un poco más como oscuras, ¿no? para el público masivo. Y entonces no costaba mucho, lo que se hacía era más que nada compartir entre colegas y qué habíamos aprendido, qué es lo nuevo que habíamos testeado y que compartíamos conocimiento muy de boca en boca, mucha bibliografía y manuales y libros, estaba todo en inglés, con lo cual también para ese momento de mi vida era totalmente inaccesible, pues la barrera idiomática era gran parte del problema. Entonces era muy de dedicarle mucho tiempo y avanzar muy poquitito, aprender muchas cosas, de a muy poco. Entonces eso hizo que tarde mucho tiempo en encontrar un lugar como para aprender. Creo que fue recién el primer curso que tomé formalmente, fue como al 2004, por ahí, 2003, por ahí, yendo a algún seminario, algún taller, algo así, de gente que, bueno, eran los primeros que hablaban de eso, profesores universitarios de larga data que hablaban un poco de eso, pero no había nada especializado ni nada que dijera, bueno, esto es seguridad informática, estudiamos esto, aprendemos esto y la titulación, no hay nada que ver, no había nada. Y de hecho es lo que me motivó cuando después empecé a estar más en el mundo académico, a crear algún curso, crear el curso que me hubiera gustado tomar unos cuantos años antes para la gente que estaba arrancando, por ejemplo, 5 años después que yo aproximadamente. Y bueno, así desde un lugar muy, te diría, muy cavernícola, empecé también primero a contribuir con aquellos docentes con los que yo había estudiado, formalmente, hasta que empezaron a pasarme el bastón de mando y se retiraron y me empezaron a dejar las cosas. Eso fue aproximadamente entre 2004 y 2006, si mal no recuerdo. Ocurrió algo de eso. Algunos de los docentes con los que yo, primero porque había tomado clases con ellos, luego que había sido ayudante totalmente ad honorem, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Cómo puedo estar en tu mundo? Y luego me invitaron a ser ayudante, me invitaron a dar clases, hasta que en un momento se retiraron, se movieron y me dejaron el bastón de mando. Y como desde esa responsabilidad me sentí como, ¿ahora qué hago con esto? Y ahí me empecé a tomar en serio la docencia. Pero bueno, para trabajar en ciberseguridad fue distinto porque, bueno, incluso seguridad informática, porque tampoco existía un puesto como ahora, bueno, analista de ciberseguridad o analista de seguridad. Antes trabajabas en tecnología y le metías un poco de seguridad, digamos. Entonces trabajabas en redes, computación, informática, programación, cosas por el estilo. Y en el medio hacías algo de seguridad, pero nunca te pagaban por hacer seguridad. En los 2000, digamos, era muy probable que pasara eso. Y recién después, en Argentina, las primeras consultoras de seguridad como se empezaron a crear, fue más por cerca del 2006, 2007, 2008, por ahí aparecieron como las consultoras que hoy están vigentes, algunas de ellas, no todas, se fueron absorbiendo y comprando por las grandes consultoras. Y en ese momento, en ese lugar, estaban muchos de mis colegas, mis amigos que había conocido en esos entornos hacker, entre comillas, ¿no? 2600, reuniones 2600, grupos que tienen fama en la bibliografía y en la tradición, en el folclore, digamos, del hacking. Y muchos de mis amigos eran los que habían fundado esas consultoras, y entonces cada tanto, bueno, para algún trabajo hacía con ellos o para ellos. En principio me contrataban para hacer algo muy chiquitito, después algo un poco más grande, y así empezamos que todos los que estábamos en esa época empezamos a poder trabajar realmente de hacer algo que era seguridad, y no te configuro una red y de paso te lo hago seguro, porque es lo que me gusta, no me estás pagando por eso, me pagas para que te configure TCP/IP. Entonces, bueno, ahí fue un poco esa pequeña transición. O sea, pasaron muchas cosas en los 2000. Yo inicié trabajando en su momento para Compaq, la empresa Compaq Computers, que después fue absorbida o comprada por Hewlett Packard, y en ese momento tuve como acceso a la tecnología, al mundo corporativo, ya en mis 18 años aproximadamente. Hacía otra cosa, no hacía informática, o sea, vendía computadoras básicamente, o asesoraba sobre la venta de computadoras, pero después eso me permitió ir metiendo un poco más adentro hasta que, bueno, existe la fusión. Luego pasó algo interesante, que muchos de los que tendrán más de 40 recordarán esto: la caída de las Torres Gemelas, que hizo que en el 2001, que estaba anunciada la fusión entre empresas, fue un desastre, porque estaba anunciada la fusión entre dos grandes corporaciones, se acababan de caer las Torres Gemelas, Argentina estaba en una crisis tremenda, la famosa crisis del 2001-2002, se acababa de ir un presidente en helicóptero escapándose de todo. Fue una situación de caos absoluto en mi país, y eso también hace un poco a que en ese momento uno se posiciona como, bueno, ¿qué voy a hacer con todo esto, con todo este caos que hay acá? Y me di cuenta que realmente podía, o sea, me parecía como hasta un punto divertido tratar de navegar ese caos,
porque tenía 20 años, claramente, ¿no? O sea, no es el mismo riesgo que uno asume cuando tiene 20 que cuando tiene 45 como tengo ahora. Entonces, pero bueno, desde la tranquilidad de decir, bueno, por suerte vivo con mis padres, entonces como que me animé a seguir avanzando y moviéndome por ese lado y tratando de dejar un poco la parte de técnica pura y de la parte más técnica de ciberseguridad, como que para que algún día solamente me paguen para hacer eso, no que sea un trabajo cada tanto. Pero en el mercado eso mucho no existía tampoco, entonces como que hubo que esperar mucho tiempo para que se creen los primeros puestos de trabajo de ciberseguridad pura, tipo analista, defensivo, ofensivo, incluso la parte normativa que tiene un poco más de tiempo también, pero un especialista en eso tardó mucho tiempo en llegar al mercado. Así que ese fue como mis comienzos y te debo sintetizar así. Sí, bueno, de hecho también vi por allí que habías hecho algunos interns. No sé si estos internships fueron, bueno, fue un internship, fue durante la universidad. No, fue más chico todavía. En el colegio secundario fue el internship. Había hecho un solo internship, pero a ver, el único que hice fue esto, tenía 17 años y ahí trabajé en una fábrica que hacía cosas electrónicas. Yo estudiaba técnico electrónico, después estudié ingeniería electrónica, pero nunca en mi vida trabajé de electrónica, básicamente, exceptuando ese tiempo de la pasantía, como se dice en mi país, y ese fue el único tiempo que me dediqué exclusivamente a la electrónica. Después siempre fue informática o ciberseguridad, y ese fue principalmente el único momento. Después fue todo trabajo profesional, como en muchos países de Latinoamérica es normal. En Argentina es normal que uno empiece a estudiar en la universidad y mientras tanto trabaja, pero no trabaja, o sea, a veces trabaja uno de algo sencillo, trabaja en una heladería, en una fotocopiadora o atendiendo una librería, pero en muchos casos no, en muchos casos uno trabaja de algo profesional y va generando experiencia profesional, la carrera se estira porque uno tiene las prioridades más repartidas y la cabeza más dividida en cuanto a la energía y los tiempos. Eso me ocurre a mí también. Entonces empezamos a hacer eso, con lo cual las carreras se empiezan a estirar. Lo bueno es que vamos ganando experiencia en aquello para lo cual queremos formarnos. O sea, como que es un shortcut que nos tira directo a la pileta de aquello que queríamos, pero sin el título. Entonces tenemos que como pagar ese derecho de piso. Ya, qué interesante. Digo, la verdad es que creo que muchas cosas han cambiado, incluso también cuando yo terminé ahora creo que muchas cosas han cambiado. Y también por eso preguntaba un poco lo de los interns, porque decía, ¿cómo a esa edad tenías a lo mejor esa visión o a lo mejor ese interés de decir, bueno, necesito también como experiencia en una empresa real y saber qué realmente qué se está haciendo? O digo, este tipo de cosas creo que tampoco son tan comunes, al menos en México. No sé en Argentina cómo sea. Sí, en Argentina creo que también tenemos un historial de crisis de larga data, o sea, cada tanto es totalmente cíclico. En Latinoamérica adolece un poco de este tipo de situaciones, no nos creemos los más especialistas en crisis, pero estamos muy habituados, es como le pasa a Japón con los terremotos, digamos, sabe perfectamente, en algún momento va a haber otro. Así que ya se están preparando para el siguiente y se prepararon para el anterior. Y en Argentina nos pasa lo mismo con las crisis. Sabemos que va a venir otra, lo que no sabemos exactamente cuándo, pero podemos prepararnos para eso. Entonces como que hay un mindset que hace que en algún momento en la industria mucha gente se haya preguntado a nivel más filosófico, es ¿por qué salen tantos especialistas en ciberseguridad, hackers, etcétera, de Argentina? Si es un país que tiene, no sé, 30 millones de habitantes, ahora 45, 50, pero 35 millones de habitantes, ¿cómo puedes sacar tantos hackers, digamos, por unidad, por cantidad de gente en el país, ¿no? Entonces, algunos estudios y análisis lo asociaban a este mindset de hay que arreglárnosla como podemos, con lo que hay a mano, y si no, lo hacemos igual, y si no, tardamos un poco más, no pasa nada, pero hay mucho de es un tema de mindset nada más, de tener pocos recursos y con esos pocos recursos resolver todo lo que sea posible. Y eso es un clásico en Argentina, hay mucha cultura popular alrededor de eso, hay mucho slang alrededor de eso, o sea, como que es parte de nuestra cultura. Entonces yo creo que eso, como pude vivir esa época donde la aparición de Internet y la tecnología era un caldo de cultivo precioso para los que entendían un poco de eso desde el principio, y podían hacer algo con eso y podían a su vez no solamente entender por entender, sino entender también de manera que divertirse con eso, porque lo cierto es que a los que estábamos en ese momento y ahora, bueno, nosotros que trabajamos en ciberseguridad típicamente, nos encanta lo que hacemos, no es solamente nuestro trabajo. Lo que
cual también podemos hablar un poco más, pero puede ser hasta un problema, porque uno no tiene límite para trabajar en lo que le gusta. Y eso puede generar burnout, puede generar falta de límites en cuanto a cuánta energía se pone. Entonces ahí viene la parte que uno después aprende cuando empieza a liderar personas, porque de última uno es responsable de sí mismo, pero cuando uno es responsable del trabajo de otras personas, hay que cuidar a esa gente de otra manera. Así que eso podemos hablar más adelante, pero en principio eso fue, creo que el estilo de Argentina. Creo que la parte positiva tiene que ver con eso. Obviamente la parte negativa tiene que ver con todo lo malo que pasa para que eso se genera como ese músculo de aguantar y resistir situaciones, un montón de cosas que obviamente cada país tiene lo suyo, por supuesto, ¿no? En nuestro caso es más la parte más socioeconómica, digamos. En otros países más por ahí, más de la violencia, en otros más desde la corrupción. Bueno, nosotros tenemos un mix parecido, pero más siempre desde la parte del sufrimiento socioeconómico. Somos un país que está constituido mayormente por una gran, como un par de olas inmigratorias muy grandes de la época de la Primera y Segunda Guerra Mundial, con lo cual la mayoría de la gente que vive en ciertas zonas es hijo o nieto de inmigrantes, en mi caso inmigrantes italianos, por lo tanto mi pasaporte es italiano además de argentino. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos un mix de culturas que hace que también tenga esto de gente que se escapó de la guerra. O sea, el mindset es supervivencia, tenemos que sobrevivir a toda costa, y el límite de trabajo es lo que me dé el cuerpo. Y ese mindset de la gente que, de nuevo, mi abuelo es sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial, o sea, estuvo en la trinchera disparando con enemigos, tenía PTSD, o sea, para esa gente que sobrevivió, logró emigrar, encontró un trabajo, logró hacer un trabajo, un oficio, algo así, en una comunidad de inmigrantes, eso te hace muy resiliente. Entonces tenemos como una base de la sociedad que es muy resiliente. Con el tiempo se fue perdiendo, a correr de las décadas, como bien sabes, las generaciones como van comiéndose todo el patrimonio de la generación anterior y no valoran de la misma forma el esfuerzo. Yo estoy en un intermedio. En el 80 es el límite, se considera que corta la generación X y la generación Y aproximadamente, para que te des una idea. Entonces, los Gen Xers son hasta ahí, justo. Yo tengo bastante de eso, de lo anterior, y me adapté mucho, por supuesto, a lo posterior, que es como todo lo que viví para adelante. Pero bueno, ese como el setup de Argentina es ese. O sea, si te tira ahí adentro, es lo que probablemente te pase, porque el contexto, como sabes, es muy importante en el desarrollo, ¿no? Sí, qué interesante. Creo que mencionas muchas cosas al respecto, pero quisiera ahondar un poquito más sobre, estuviste como profesor muchos años, así que sin duda formaste a mucha gente, incluso mucha gente que ahora es muy buena y especialista en lo que hace. Así que, ¿cómo intentas transmitir no solo el conocimiento de ciberseguridad, pero también muchas cosas de las que mencionas, ¿no? El seguir adelante, el enfrentar los retos, el contribuir, no nada más es como ir, trabajar y ganar como para vivir, sino a veces creo que más en la academia se siente un poco más el mindset de contribuir y sentirte como bien por lo que estás haciendo. Incluso como a veces hay como muchas bromas o muchos memes sobre cuánto pagan a los revisores de journals famosos, ¿no? Y es como que no, es gratis. Pero ¿cómo intentas transmitir este tipo de cosas que son importantes para ti? Bueno, a ver, está buenísima la pregunta, porque esto me remonta un poco cuando, como te contaba la primera parte, que es, bueno, lo hacía de manera más informal, por ahí en un instituto que daban un curso fuera de lo académico, no formal, por más que los profesores que estaban ahí a veces venían desde el mundo académico, pero desde mirada más informal, hasta que en algún momento pude conectar realmente con hacer eso, una puerta que se me abrió con un amigo que también del mundillo que me conectó con su padre era el jefe de cátedra de una materia que era pseudoinformática en la misma facultad que yo, pero en otra carrera. Entonces me empecé a mover por ahí, lo fui a buscar, lo saludé, me puse a su disposición para trabajar gratis, no tenía ningún problema, quería estar ahí aprendiendo y estando con gente que quería aprender. Así que eso fue como el paso cero. De ahí en adelante las cosas empezaron a fluir para ese lado. Lamentablemente en muy poco tiempo, por distintas razones, él falleció y yo a la fuerza me tuve que hacer cargo de la cátedra. Y para mí fue durísimo porque emocionalmente me partió a la mitad, pero me dio una oportunidad profesional gigante. Así que para mí fue como me tuve que armar de nuevo y como que cambiar mi personaje y decir, bueno, esto lo voy a seguir adelante hasta que pueda, hasta que me digan, bueno, te tienes que ir porque eres un niño que estás dando clases, así que te tienes que ir, pero mientras tanto voy a demostrar de qué estoy hecho.
y eso fue más o menos a mis 26 años aproximadamente. Lo bueno es que avanzamos por un camino correcto, me permanecí en la facultad, continué dando clases los siguientes 8 años aproximadamente en carreras de grado, y lo que pasó es que también la gente creo que empezaba, también me di cuenta que había ciertas personas que entendían el mensaje, más allá de la temática técnica, que uno la puedes aprender y listo, pero hay algo por detrás de eso que es como transmitir como la pasión, ¿no? Bueno, esto, si no te gusta, puedes dar el examen y te vas, está todo bien, o sea, te pongo la nota y te vas, estamos todos contentos. Pero si realmente te gusta esto, acá hay mucha tela para cortar, hay mucho para hacer, y es un mercado en crecimiento, está buenísimo, y todos los que estamos acá vamos a formar parte de eso. Entonces yo iba más siempre desde el lado filosófico de la seguridad y del hacking, porque como estudié en una universidad que solamente tiene carreras de ingeniería, es la Universidad Tecnológica Nacional en Argentina, solamente tiene carreras de ingeniería, con lo cual la norma es que toda esa gente ahí sea gente que sabe de tecnología, de ingeniería, etcétera. Entonces como que daba por sentado que si quieres, puedes. Si quieres aprender esto, puedes, porque es algo técnico, no es algo no técnico o algo tan distinto que lo que estaban estudiando. Entonces siempre iba más por el lado más incómodo, que es la parte más ética, moral, o sea, la cosa más filosófica. Y así me di cuenta que había gente que quedaba enganchada y le gustaba eso, y me fue más fácil empezar a detectar a algunas personas con las cuales después tuve más contacto y eventualmente fuimos colegas y tuve decenas y decenas de alumnos que coincidieron en esa aula en algún momento, que no significa o sea, algunos sí se formaron en diplomaturas o programas completos conmigo, pero otros simplemente pasaron por ahí, o sea, pues coincidimos en un aula solamente, no es que aprendieron en ese lugar, pero sí pude compartir espacio con gente que pude ver su carrera desde el inicio, su carrera profesional especialmente, y es fantástico porque, o sea, luego muchas veces te toman de mentor y te consultan y eso naturalmente fue ocurriendo con el tiempo. En principio fue una cuestión de que no había tantas personas, yo no tengo nada en particular, no tengo nada en especial, ¿no? Pero simplemente no había tanta gente a la que preguntarles. Y con el tiempo uno también va adquiriendo el conocimiento para si a uno le gusta, es para poder ayudar a esas personas que se van a acercar. Y entendí que con el tiempo, por una cuestión de edad, se me iba a acercar cada vez más gente. Entonces empecé a formalizar en mi cabeza cómo ayudar a esa gente, ¿no? Empecé a aprender un poco sobre mentoring, sobre coaching, sobre cómo hacer para ayudar al otro a entender bien qué es lo que quiere, qué es lo que le gusta. Y bueno, después la ciberseguridad se fue transformando realmente en una profesión y empezó a variar un poco y empezó a transformarse en algo que, por ejemplo, si bien me voy un poco de tema acá, pero algo que era más trabajo que pagaba bien, más que algo que era por la pasión. Eso fue en los últimos 10 años hubo una transición ahí. Pero bueno, la idea de transmitir algo, transmitir la pasión en el aula, creo que es algo como, lo sentía como si fuera una performance, cuando uno va al teatro y es como una danza que ocurre con el conocimiento entre las personas y las conversaciones y del pizarrón o la pizarra y las preguntas y las respuestas, y eso para mí era algo que me producía el estado de flow. O sea, durante 20 años vivía en estado de flow por lo menos 1 o 2 veces por semana en entornos universitarios, y luego también me invitaron a crear una diplomatura de ciberseguridad que hubo en la misma facultad, o sea, fuera de la carrera de grado, sino más como parte de la extensión universitaria, que hicimos durante 10 años con un colega y amigo. Y de hecho escribimos un paper el año pasado cuando se cumplieron los 10 años, donde contamos un poco los aprendizajes de esos 10 años, qué pasó al principio, qué iba cambiando, cómo nos adaptamos al cambio de ese momento, qué funcionó y qué no, pero más que nada orientado a cómo tomábamos las decisiones, porque hoy mirando para atrás es obvio cuál funcionó, cuál no funcionó, cuál estuvo bien, cuál estuvo mal, pero en ese momento había que perder un semestre para ver si funcionaba, porque vamos a probar esta técnica, vamos a probar tal otra, vamos a cambiar el tema, vamos a invertir el orden de los temas, vamos a explicar esto primero y esto después, vamos a pedir un trabajo práctico así, no vamos a pedir otro trabajo, pero vamos a pedir 2 trabajos prácticos, no 5 trabajos prácticos divididos. O sea, toda esta lógica la experimentamos durante 10 años, porque por supuesto la facultad me lo permitía y las autoridades me lo permitían, ¿no? Porque me permitían jugar, entre comillas, con criterio, obviamente. Y bueno, y ahí íbamos viendo el resultado. El resultado siempre es que haya más aprobados al mismo nivel manteniendo el nivel de dificultad y de exigencia, tener más gente que pasara por ese proceso y llegue a ese nivel de exigencia y alcance el nivel de conocimiento. Entonces esa, como nuestra métrica universal era esa. Que empezamos a ver otras cosas, métricas como la diversidad.
la inclusión, o sea, cosas que aparecieron más en los últimos años, ¿no? Porque al principio era, bueno, éramos todos hombres. Y bueno, pero como no estamos mirando que eso es un sesgo, bueno, empezamos a tratar de ver esas cositas. Bueno, luego te comparto si quieres este paper que fue publicado por la IEEE el año pasado, así que estamos muy contentos porque, o sea, no es algo revolucionario, pero pudimos contar qué nos pasó durante 10 años haciendo este proceso vez por vez, qué pasó con la pandemia, qué hicimos de la pandemia, qué hicimos en el medio de la pandemia, qué hicimos después de la pandemia, qué hicimos al final, como todo ese proceso. Y nada, bueno, es un poco creo que se puede leer entre líneas ahí la pasión puesta en todo ese tiempo. Pero de nuevo, insisto, no tengo ninguna habilidad en particular, no tengo ninguna, o sea, no me destaco, no tengo ningún talento específico en eso, simplemente le pongo mucha energía, mucha buena voluntad. Así que no es que sea un gran docente, sino que hago el esfuerzo de comunicar. Cuando me di cuenta que hay cosas que no sabía hacer, porque en algún momento cuando me empecé a encontrar con docentes de profesión, con educadores de profesión, empecé a ver, pero esta gente hace magia, esta gente o sea, comunica en otro nivel, yo no puedo hacer eso. ¿Y qué tiene esta gente? Entonces yo iba a ver cátedras de otras universidades, de docentes que encontraba en charlas TED, y me lo iba a cruzar y lo iba a ver, y le pedía que si me dejaba escuchar una de sus clases, y empecé a ver, bueno, ¿qué hace esta gente para ser así, para comunicar con esa facilidad increíble? Y terminé buscando otros caminos alternativos. Dije, bueno, ¿qué me falta a mí? Bueno, me falta saber expresarme con el cuerpo, por ejemplo, como italiano, obviamente hablo con las manos, es lógico, pero me falta expresarme con el cuerpo. Entonces dije, bueno, ¿quiénes son los que más saben expresar con el cuerpo? Los bailarines. Bueno, voy a estudiar danza. Voy a estudiar danza hace como 5 o 6 años. Y después dije, bueno, ¿y qué más? Y dije, bueno, la voz, por plantarme en el lugar y proyectar, y ¿qué hago? Y me fui a estudiar canto lírico, estudié años de canto lírico. Y después pasó el tiempo y dije, bueno, ¿cómo armo todo esto para que sea esta película teatral que a mí me gusta? Bueno, fui a estudiar teatro, y fui a estudiar comedia musical, y años estudiando todo, para que en el momento que me paraba en el aula, todo eso sea solamente una herramienta. Y eso le sirviera a la gente. Yo ahí no importa en absoluto, soy un canal de información. No me importa que la gente se acuerde de mí, me importa que la gente se acuerde del mensaje, de cómo se sintió en ese momento, que ame la seguridad por lo que escuchó en ese momento, pero no importa si se acuerda de Fede o no, de quién fue el profesor. Sí, a veces me cruzan y dicen, vos fuiste mi profesor de... no se acuerdan bien de qué, de la facultad, de algo. No me importa, está todo bien. Mientras en ese momento hayan recibido esa pasión genuina con la mejor herramienta que pueda hacer, y donde yo haya sido ese canal, y seguramente en estado de flow, así funcionó para mí. Y creo que eso es lo único que puedo decir que fue como una buena decisión, como un secreto, si quisiera decir que hiciste. Bueno, el secreto son esfuerzos, ahí no hay talento, hay simplemente aprender esto, 10 años aprendiendo todo esto que te digo. Ya, creo que nuevamente mencionas bastante no te la cosas veías muy venir, interesantes. No te la veías venir esa, ¿no? No, es que hay bastantes cosas en las que quisiera ahondar. No tenemos desafortunadamente tanto tiempo, así que tengo que elegir una. Pero elige, más adelante hacemos otra, no te preocupes. Creo que necesitamos como 10. O sea, ya después de cada pregunta que hago, podemos sacar otras más entrevistas. Genial, genial. Te propongo que solamente si a la gente le gusta, que te lo mencionen y hacemos otra conversación. Trato hecho, sí. Así que bueno, a todos los que están viendo aquí dejen el comentario y quizás lo sometemos a evidencia. No va a ser porque tenemos un buen vínculo, solamente porque lo sometemos a evidencia. Si la gente lo pide, sí, si la gente lo pide, no. Es listo, puro científico. Trato hecho. Y bueno, en este sentido mencionas, por ejemplo, algo interesante quizá y que probablemente no muchos profesores lo hacen, no sé si desafortunadamente, es que al menos en México y probablemente en Latinoamérica, y como mencionábamos, ¿no? La mayoría tienen un trabajo, van, cumplen y se van. Entonces probablemente no tienen tanta pasión, probablemente, no sé, es un trabajo para el que no estudiaron. Mencionabas, por ejemplo, el caso de que docentes que están especializados en eso transmiten de forma diferente y tienen como una formación diferente. Tu formación fue más de ingeniería y más técnica, que muchos sabemos que solemos ser como más cuadrados, como menos expresivos, muy lógicos y muy rectos, ¿no? En este caso mencionabas que yo lo vería como que identificaste tus debilidades y decías, bueno, ¿qué me falta para comunicar con expresiones, no?
a lo mejor qué me falta para comunicar con la voz o cosas de este estilo. Eh, ¿Cómo llegaste a este punto? O sea, ¿qué parte de tu vida dirías de, me gusta la docencia y quiero hacerlo mejor? O probablemente comenzaste por ciberseguridad y poco a poco fuiste como, digamos, marcando el camino de la docencia sin dejar el de seguridad. ¿Cómo fue este análisis o Claro. esta digamos, autoanálisis de decir, me falta esto y voy a tomar clases de tal cosa para mejorarlo, ¿no? Bueno, eso, a ver, fue siempre todo en paralelo, o sea, siempre todo en paralelo. Digo, bueno, se me estiraba el estudio universitario porque le podía dedicar menos tiempo por el trabajo, etcétera. Por ahí tenía una, una posición en una empresa que me obligaba a viajar mucho tiempo, entonces tenía que dejar de cursar un año. Yo tardé 20 años en cursar. Literalmente, no es una forma de decir, tardé 20 años en terminar de cursar la facultad. Entonces, eso en el medio dije, bueno, ¿qué hago con el ancho de banda que me queda disponible? Que no se lo puedo dedicar todo a esto porque ya sé que está demorado. Entonces, bueno, pude meter todas esas actividades, pero también ocurre que en Argentina es muy difícil que por lo menos en mi universidad, en otras puede ser distinto, pero en mi universidad, que existan profesores que sean full time, tipo tenure, es muy difícil, muy difícil. Generalmente la gente tiene, además de eso, hace otra cosa siempre. O sea, entonces lo que ocurre es que son gente que sabe mucho de lo suyo, de ingeniería, y tiene muchas habilidades de docente. Con el tiempo la universidad dijo, bueno, ahora todos tienen que hacer una maestría docente. Eso recuerdo por hace unos 15 años aproximadamente, la universidad dijo, bueno, ahora todos tienen que hacer una maestría docente, pues si no pueden dar clases. Me parece sensato, claramente. No había, o sea, ¿te imaginas? Hay profesores que te trataban como si fueran, no sé, un colegio militar, y era durísimo, pero estaba un poco de pedagogía, un poquitito nada más. Bueno, eso se fue convirtiendo y fue mejorando un montón en los últimos 20 años. Y en mi caso, ya como que al ver cómo era el entorno, ya me imaginaba que venía por ahí también, que iba a tener que hacer, bueno, mi trabajo, lo que me diera de comer, lo que me pagara las cuentas, y por otro lado, y contribuir con la universidad, con un curso, con educación, etcétera. Como te digo, o sea, en algunos momentos más tiempo, menos tiempo, en algunos casos no universitarios, hay más institutos que decían, bueno, que queremos desarrollar un curso, a veces era desarrollar el material, a veces desarrollar el material y además dictarlo, a veces dictarlo junto con otros. Entonces, como todo eso me iba dando como experiencias más formales y menos formales, pero nunca fue full time, por supuesto. Entonces, como ya sabía que eso era lo que se venía, y me di cuenta que ahí se conectaban dos cosas. Como para mí me gusta transmitir lo que me apasiona, como a todos nos gusta, en realidad a todos nos gusta transmitir lo que nos apasiona. Lo que pasa es que a veces no tenemos el entorno en el cual esto pasa, entonces no somos tan conscientes de que esto es así. Pero cualquier cosa que te apasione, o sea, si tú hablas de, no sé, te gusta el tenis y hablas de tenis, vas a hablar con una pasión que hace que probablemente el otro quiera escuchar, quiera aprender y quiera preguntarte cosas, porque hay algo ahí donde uno dice, quiero disfrutar lo que está disfrutando esta persona. El interlocutor piensa, quiero disfrutar igual que ella o que él. Entonces, esto me parece interesante. Ahí me di cuenta que realmente disfrutaba mucho comunicando mi pasión, que era la ciberseguridad. Y de repente eso tenía un contexto, que era la educación, en el cual se podía dar. O sea, es como que coincidió en que hay un tema que me gusta con un entorno donde podía hacerlo, y bueno, listo, ahí ocurrió. Entonces ahí es donde dije, bueno, listo, vamos a hacerlo. ¿Cómo sé si soy bueno? No tengo idea. Al principio, bueno, con que sea promedio estaba bien al principio, porque no era joven y en mis 20 monedas, cualquier cosa que hiciera estaba bien, como ayudante, etcétera. La exigencia tampoco era tan alta, siempre tenía alguna referencia, siempre daba clase con alguien, hasta que en algún momento dije, bueno, a ver, ¿cuál es el próximo paso? Y fue más por ahí en momentos de darme cuenta que estaba trabado, había clases de las que por ejemplo no había logrado el estado de flow, o se me había complicado algo, no había sabido explicar algo, o había tenido algún problema en el aula. O sea, en esas situaciones un poco más de bisagra, dije, bueno, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago? ¿Cómo mejoro para la próxima? Y siempre buscando la mejora continua, sabiendo que es algo que probablemente iba a hacer toda mi vida. Entonces digo, no importa si mejoro un poquitito, si para el siguiente curso mejoro un poquitito, ya está todo bien. Y lo que me di cuenta es que los ciclos de mejora a nivel de docentes universitarios eran largos, porque quizás tienes una materia que es anual y das esa clase de ese tema, la das una vez por año. Entonces, en 10 años solamente diste 10 ciclos. En 10 ciclos de mejora continua es poco para la agilidad del mercado actual y de la tecnología, etcétera. Con lo cual empecé a aprovechar, a buscar lugares donde pudiera dar
ese mismo ciclo mucho más rápido. Y eso ocurría en pequeños institutos, en lugares más informales. Entonces como que daba una clase de la universidad y otro lado, a otro lado, otro lado. Y cuando volvía tenía 3 clases más encima de ese tema, de esa forma de explicarlo. Me había comprado una pizarra en mi casa para hacer, bueno, ¿cómo puedo hacer un esquema para esto? ¿Cómo puedo explicar el algoritmo tal? ¿Cómo explico el algoritmo criptográfico? ¿Cómo funcionan los bloques? Agarro un libro, invento algo distinto. Me hacía preguntas para hacer primero, para hacer más eficiente el aprendizaje, por otro lado, para divertirme más yo en el aula. Me daba cuenta que cuando te entraba el flow, obviamente me divertía, la pasaba bien, y cuando terminaba la clase, era wow, eso sí que estuvo bueno. Y eso como que me decía, listo, quiero otra, como si fuera droga, o sea, me quedé con las ganas de más, bueno, no, tengo que, hasta la semana que viene. Entonces un poco, ahí creo que me di cuenta, basado en que me pegaba la cabeza contra la pared siempre con algo, porque encontraba una pregunta que no podía responder, encontraba un tema que me era difícil explicar, me encontraba una situación incómoda, me daba cuenta que algo no era eficiente o que no llegaba al objetivo. Entonces, encontrarme frente a eso naturalmente hizo que quiera encontrar más la vuelta. Y aparte porque me empecé a encontrar con otras personas que podía admirar también por sus habilidades como docente, y donde en algunos casos quizás ni siquiera era que habían estudiado para eso, especialmente quizás eran talentosos naturales. Hay gente que naturalmente tiene el don de comunicar, y entonces como los observaba, los miraba sus videos, y ahora hay muchas más cosas, pero estoy hablando de 20 años para atrás, no había YouTube. O sea, hace 20 años, o la gente hace 20 años no había YouTube. Estamos en 2025 y YouTube nació en 2006, con lo cual no hace 20 años que tiene YouTube. Entonces, imagínense que buscar un video de alguien era muy difícil, tenías que ir a verlo, tenías que ir presencial, verlo y grabarlo con el grabador, con el cassette, y después escucharlo. Era muy laborioso, pero bueno, nada, o sea, eso fue un poco lo que me motivó también. La dificultad esa hizo que sea divertido. Mencionabas, por ejemplo, el mundo de la ciberseguridad se mueve muy rápido, y digo, has pasado por muchas etapas de la seguridad. Seguramente en los inicios era como un poco más de redes, quizá programación, y así fue evolucionando a web, a lo mejor sistemas operativos, contenedores, la nube, y como toda esta formación. Y como mencionas, la parte de transmitir este conocimiento, los ciclos son muy largos probablemente, entonces no da tiempo como de estarlo actualizando tanto y hacer más pruebas. ¿Cómo lidias con este problema de transmitir, de al mismo tiempo actualizarte y todo esto, ¿no? Es muy difícil. En algún momento creo que uno admite que es una batalla que uno no puede ganar, está al día, es una batalla que uno no puede ganar, porque se produce mucho más conocimiento por día de lo que podemos consumir, y eso, o sea, lo podemos tomar como un gran problema o como una oportunidad, así que es mejor verlo como una oportunidad, y nos obliga a elegir en qué cosas sí queremos estar actualizados. Entonces, tenemos que acotar el espectro de lo que aprendemos, de lo que nos enfocamos, de lo que queremos estar actualizados, y tenemos que asumir que hay un montón de otras cosas que solamente vamos a poder como rascar la superficie, y vamos a poder entender así un poco, o entender, como tocar de oído, como se suele decir. Entonces, y esa elección creo que es un momento muy duro de la carrera profesional, porque uno se da cuenta que o sea, hay un momento cuando tienes 20 años, pareciera que es que el todo es una magnitud consumible, porque simplemente tu cabeza cree eso por una cuestión biológica. Pero luego en algún momento te das cuenta que tienes que elegir. Y esa elección es muy painful, es dolorosa, porque uno no quiere aceptar que no va a poder consumir todo lo que quisiera, que no va a poder aprender todo lo que quisiera. Entonces ahí fue cuando probablemente, y no fue como un gran quiebre, sino son como muchos pequeños quiebres probablemente, donde aparece la tecnología de X. Bueno, ok, sé qué significa, entiendo un poco, me imagino la otra parte, etcétera, pero no puedo hacerme experto en eso. Entonces en algún momento tuve que elegir en qué no me iba a ser experto, en qué podía seguir profundizando y quizás lograr alguna expertise, y en qué quería estar lo más al día posible. Y la verdad es que no termina siendo algo tan claro eso. Hoy es más difuso para mí. Me voy metiendo en temas más, te diría, por una cuestión como de placer, de lo que me parece atractivo en un momento determinado. Entonces, eso quizás implica que tengo que aprender otras cosas para entender eso.
Entonces, en los últimos años pasamos por varias etapas de cosas que pasaron en la tecnología, etcétera. Por supuesto, es imposible ignorar toda la parte de inteligencia artificial. En eso no es una opción. El que elige no meterse en eso está eligiendo quedarse afuera y quedar obsoleto en muy poco tiempo. Entonces, pero bueno, integrando eso, que para mí también fue algo también complejo, porque yo no había nunca incluido la variable quiero ser buen programador, para nada. De hecho, que he dado clases de programación en la facultad, etcétera, pero simplemente para como las bases, cosas por el estilo, algo sencillo. Y después el resto para mí era un poco de assembler, un poco de C, C++, no mucho más que eso, pero soy un programador mediocre, claramente, si tuviera que programar. Ahora, de repente aparece la AI, aparece el vibe coding, aparece todo esto que dice, pero ahora puedo hacer algo que antes no podía hacer porque necesitaba un nivel de especialización tal que me iba a llevar toda una vida solamente para hacer esta aplicación. Y esta aplicación con un buen conocimiento de base de lenguajes y de cosas, etcétera, los puedes construir haciendo bytecoding y haciendo algo cosas más complejas. Digo, no quiero simplificar esto porque el desarrollo de software es súper complejo, pero bueno, eso fue algo con lo que pensé que lo iba a perder de por vida y como hice un buen catch-up con eso, con tecnologías, con lenguaje, etcétera. Pero bueno, me parece que, volviendo a tu pregunta, que el punto de inflexión para poder hacer eso fue entender que no puedes estar al día con todo. Al principio, ¿qué pasa? En los 2000 o en los 90, cualquier cosa nueva que aparecía era lo único que había. Entonces había que aprenderlo. Hay un momento que el compounding de eso empezó a crecer exponencialmente, porque ya de cada cosa aparecían 2, 3 cosas de tecnología, después 2, 3 variantes, 2, 3 protocolos de lo mismo, 2, 3, eso es un árbol que crece hasta las nubes. Entonces, pero entonces uno podía al principio aprender como todo, entre comillas, ¿no? De nuevo, este concepto más adolescente de que el todo es una magnitud consumible, que me parece muy interesante, y en algún punto, en eso particular, tenía viabilidad ese pensamiento y se complementaba con esta cosa juvenil de creer que uno lo puede todo. Entonces, esa combinación funcionó en ese momento, y cuando la tecnología se empezó a complicar y a crecer mucho más, etcétera, bueno, hubo que empezar a elegir y a precipitar naturalmente y que quede más asociado a lo que uno se estaba dedicando, lo que aprendía en el momento, aquello con lo cual uno trabajaba, y entender que lo que uno no trabaja y no ve todos los días, simplemente tocar de oído o tiene que ir a leer papers o ir a informarse por otro camino. Pero sí me tomé muy a pecho como la batalla del catch-up y la actualización y de las fuentes de información y de tener acceso a buenas fuentes y cómo me informo y quiénes son los referentes de cada cosa y en la época pre-inteligencia artificial o pre-LLMs, ¿no? Porque tampoco no quiero ser injusto con la inteligencia artificial, pre-LLM masivo. Las preguntas eran, bueno, ¿quién es el que sabe de esto? Entonces, tengo el WhatsApp del que sabe de eesto, le puedo mandar un mail al que sabe de esto. Entonces, en ese momento era bien claro que se podía, que no se podía. O sea, esto lo sé, esto no lo sé, punto. Hoy, de alguna forma, podemos entender, por lo menos destilar alguna cosita, conversando un poco con una AI, como tenemos la sensación de que es más accesible el conocimiento, obviamente siempre con muchas precauciones, por supuesto, porque no es tan simple claramente, pero bueno, eso fue un poco el proceso. Ya, y bueno, comentas muchas cosas y de allí podemos saltar a la parte de Research and Development. ¿Cómo fue tu inicio? ¿Cómo fue tu interés de ya no nada más contribuir, digamos, a las nuevas generaciones y pasar el conocimiento, sino ya también contribuir, digamos, con los pares, con los que están investigando temas que son de interés y que a lo mejor ya no es como que a lo mejor en Argentina a lo mejor 2, 3 personas lo hacen, ya no es tan sencillo como ir a un lugar donde hay mucha gente haciendo lo mismo. A lo mejor ya te tienes que conectar a nivel un poco más global y a lo mejor hablar con gente de otras partes del mundo. ¿Cómo inició esto? Qué buena pregunta. Creo que nunca me la habían hecho. A ver, tengo cierta facilidad para la escritura, entonces eso me resolvió parte del camino. Para la escritura técnica, empecemos, después obviamente después se fue como también modificando y como creciendo esa habilidad básica que tuve que desarrollar. Con esa aparente facilidad
me atreví a empezar a escribir ya desde muy chico, porque al principio, en los otras fines de los 90, principios de los 2000, la contribución de la comunidad era desde la informalidad, era escribir un TXT que explicaba una e-sign, que explicaba en un post que no sé, en cómo instalar no sé qué cosa y configurarlo para que tengas el mejor rendimiento del procesador 286, lo que sea. Entonces, había mucho de la informalidad, de la agilidad que proponía la comunidad técnica, que animaba a mucha gente que no tenía ninguna habilidad particular a escribir. Entonces, a mí me di cuenta que se me daba bien, me gustaba contribuir, ahí también fue algo interesante en ese momento, principios de los 2000. Fue pasando el tiempo y seguía contribuyendo, generé muchísimo material de estudio, o sea, hoy debe estar dando vueltas por internet un montón de cosas mías, cada tanto me llegan alertas de Google que en Script suben cosas mías hace 10 años, cosas así, no pasa nada, lástima que agarran material desactualizado, pero bueno, y siempre hice todo abierto, porque yo también tomé fuentes de muchos lugares y también lo puedo usar cualquiera, agárralo, úsate todo, siempre fue todo sin licencias, sin nada de material lo puedes usar. Entonces, desde esa cosa también filosófica, hacker, digamos, de escribir código abierto, de escribir de textos accesibles, etcétera, en algún momento, cerca del 2008, por ahí, 2007, me di cuenta que estaba dando clases en algunos lugares donde yo no tenía bibliografía. ¿Por qué? Porque la bibliografía o era de ingeniería pura, no de ciberseguridad, o estaba en inglés, o era muy poca, o no era suficientemente profunda, o lo que sea. Entonces dije, bueno, voy a hacer un intento de escribir yo. Voy a escribir un libro, a ver qué pasa. Voy a escribir un libro sobre este tema que estoy dictando constantemente en todas las semanas, y lo cual me trabajo yo. Entonces empecé y escribí un libro sobre ethical hacking, que se llamó básicamente Ethical Hacking, año 2008, si mal no recuerdo. Y tanta cantidad de páginas que la editorial me dijo no, o sea, cuando le conté el manuscrito me dijo no, pero esto es un montón, esto es para 2 libros. Bueno, entonces agarré y separé y hicimos 2 libros, uno en el 2008 y uno en el 2009. Pasó un poco más del tiempo y también empecé a dar clases en otra materia, que es criptografía. Me pasó lo mismo, entonces me di cuenta que agarré, empecé a escribir un libro de criptografía y eso un poco se usaba como material en las cátedras, porque yo lo quería para eso, quería para que la gente tenga el PDF pirateado. Yo era el primero que pirateaba mi propio PDF, o sea, obviamente la editorial, si me escucha esto, perdón, gente de la editorial, pero, o sea, yo era feliz cuando encontraba en las plataformas de intercambio peer-to-peer, encontraba mis propios libros y decía, fantástico, qué bueno que alguien se tomó el trabajo de escanear esto y en la fotocopiadora, y en mi universidad iba y me encontraba con el libro fotocopiado, hasta que encontré que lo hacía, le digo, pasámelo. Bueno, nada, así. Pero lo creaba para eso, lo creaba para la gente que estaba estudiando en mi propio contexto, no para que sea algo masivo, etcétera. De hecho, no han sido grandes éxitos de ventas, ni era mi interés tampoco. Mi interés era tener la experiencia de escribir, de conectar con colegas, y bueno, y también un poco ayuda a posicionarse en el lugar de, bueno, esta persona se ve que algo entiende porque escribe un poco de esto en la época otra vez pre-LLM, estamos hablando del año 2008, y después escribir otro más, un poco más adelante, una temática que también exploré mucho en esa época, que era del tema de los menores y la tecnología, se llaman los menores y los riesgos de las nuevas tecnologías, año también 2012, por ahí aproximadamente, y porque ¿qué pasa? Dábamos muchas charlas de concientización, awareness, etcétera, en colegios. Estuve formando parte de algunas ONG, había muy pocas ONG relacionadas con esto hace 20 años, entonces iba a charlas en colegios, en Feria del Libro. La Feria del Libro de Buenos Aires es una de las más grandes del mundo, y siempre daba alguna charla para colegios y para grupos de chicos y chicas. Entonces, y ahí me da cuenta que había un aporte muy grande que hacer, que nadie había formalizado nada, entonces también escribí un libro sobre eso. Bueno, pasó ese tiempo, después de 2013 no seguí escribiendo libros, porque me di cuenta que también, o sea, todo iba tan rápido que no sabía, no sentía que hiciera un aporte que sea por ahí, que fuera a durar tanto, porque de hecho los libros habían quedado obsoletos en muy poco tiempo. Imagínate, técnicas de ethical hacking, tipo obsoleto en plazo de 2 años fue eso. Y menos también. Entonces, ahí sí entendí que era más por el lado de los papers, que ahí lo podía formalizar en algo muy chiquitito, muy puntual, claramente de este momento, con el estado del arte de la foto de hoy, de lo que sabemos. Empecé, por supuesto, también como postulando, como tratando de poner eso en entornos locales, y me di cuenta que algunas cosas genéricas sí sabían, pero cuando iba a especializarme un poco más,
ocurre algo que es normal en todo el mundo, ¿no? Pero en Argentina me choqué contra esa pared, que es los propios revisores no entendían de lo que estaba hablando. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces me rebotaban las cosas, por no se imagina, o sea, era algo que no, puede ser que sí, puede ser que no tenían como la autoridad para evaluar eso. Entonces muchas veces quedaba fuera. Entonces me di cuenta que esta cosa que tiene la academia de que muchas veces tienes que escribir para el tipo de revisor que tienes. O sea, es durísimo esto. Es como súper macabro, pero si sabes quién es el... O sea, incluso si es o sea, algún lugar en entornos conocidos, etcétera, si los revisores no entienden mucho de los temas, o no entienden de los temas que estás proponiendo, tienes altas probabilidades de que te rechacen. Y eso, bueno, todos lo hemos vivido, así que nada, y empecé a experimentar algo que ya había, que como hombre adolescente ya había empezado a experimentar y aprendido, que es el rechazo. Entonces dije, bueno, ahora es el rechazo intelectual. Y fue muy duro, porque yo creía que estaban haciendo un aporte enorme, que venía, que los libros, bla, bla, pero de repente me empecé a meter en un entorno más formal y era durísimo el rechazo. Entonces nada, bueno, empecé muy de a poco, porque no me sentía parte de ese mundo. O sea, el primer paper lo publiqué en 2012 y era algo muy genérico, muy chiquitito, que si lo leo ahora y me avergüenza completamente, pero en ese momento era algo que, bueno, era por ahí ameritaba escribir. Imagínate, para que te des una idea, mi nivel de desconocimiento, que cuando entregué el primer borrador no tenía bibliografía. ¿Por qué? Porque había escrito todo, o sea, había escrito sin bibliografía, literalmente porque no necesitaba para lo que quería escribir. Y obviamente me dijeron, no, o sea, esto no funciona así, joven, esto no funciona así. Bueno, obviamente después me hice un fanático de la bibliografía, imagínate, fanático de la bibliografía. Entonces, bueno, pasó el tiempo y por momentos cada año fui tratando de escribir. En una época dejé por distintas razones de trabajo, etcétera, y personales. Y en los últimos años, como retomando un poco el último gran ciclo profesional, donde volví a entrar a manejar un área de I+D, que había hecho algo parecido cerca del 2011 por ahí, en una empresa. Entonces ahí me sentí como otra vez en la okay, qué bueno, ahora mi trabajo puede formar parte de lo que yo escribo, y puede ser parte de mi trabajo diario. No es que tipo el tiempo que me sobra a la noche escribo un poco, no era así, sino bueno, ok, también me pagan para esto. Entonces pude combinar ahí y como alinearme, decir, bueno, poner todo ese conocimiento a disposición de quien lo quisiera evaluar, en entornos, obviamente, con lo más competitivo posible. He publicado incluso en congresos globales, etcétera, pero la realidad es que siempre fue desde un lado, al principio especialmente fue desde un lado muy docente. En algún momento entiendes el juego de la academia, que no es muy, muy perverso. Gente, sépanlo, es muy perverso. Pero si quieres jugarlo, ahí tiene muchas ventajas, si sabes jugarlo y aprendes a jugarlo, puedes hacer contribuciones, y creo que, o sea, lo que me di cuenta es que vale la pena hacer esas contribuciones, vale la pena ser rechazado, de la misma manera que valía la pena estudiar todas esas cosas para dar clases, porque o sea, así como me ves, soy una persona muy, muy, muy introvertida. O sea, me dan... O sea, me da mucha ansiedad los entornos con mucha gente, los lugares super crowded, los eventos, las conversaciones de más de una persona. O sea, me da mucha ansiedad, me pone muy nervioso, me genera mucho estrés. Pero realmente el objetivo era noble y ameritaba que yo me ponga en situación de estrés y situación de tengo que superar esto, porque lo que quiero hacer tiene sentido y vale la pena hacer todo este esfuerzo. Por más que yo me sienta así, estar en un aula para mí al principio era pánico total, y empezó algo manejable hasta que empezó algo disfrutable. Y eso se traslada después a un entorno por ahí de una charla, un evento internacional, etcétera, donde parece que uno está ahí y como, wow, o sea, es natural. No es natural, me da pánico, tiemblo, transpiro. O sea, he tenido que tomar cosas para bajar la ansiedad antes de salir a algunas charlas. Entonces, digamos, esto para separar un poco lo que se ve de todo el backend, que es el doloroso, digamos, ¿no? Pero creo que cuando el objetivo lo amerita y realmente hay algo bueno atrás de eso, en ese caso me pasó, en el caso de los papers también, creía que digo, ¿cómo no voy a aprovechar esta facilidad, entre comillas, de escribir y de meterme en un tema y que de repente lo único que hay en mi vida todo gira alrededor de ese tema porque me gustó, y el próximo mes voy a estar solamente leyendo libros, yendo seminarios, leyendo papers, solamente ese tema? ¿Cómo no lo voy a aprovechar? Me sentía como un information whore, como si fuera, quiero consumir información, soy el monstruo del consumo de información, y en ese momento digo, ¿cómo traduzco esto a algo accionable? Bueno, por lo menos para compartir.
pero bueno, de nuevo, sin mucho dolor intelectual, tanto por el tiempo en el que tienes que sentarte y poner los dedos en el teclado, hasta los momentos en que tienes que dejarlo ahí para que sea revisado, que sea rechazado, que tengas que seguir aprendiendo, que el tema guste, que el tema no guste, etcétera. Y eso me pareció un aprendizaje que, o sea, hoy en día me pone muy contento haber decidido eso. Hay mucho camino por delante, por supuesto, porque por supuesto, como bien decías, no soy un académico puro, por lo tanto no tengo un H-index alto, por ejemplo, porque no soy un académico puro, no me dedico a eso, no digo eso, mi vida no se basa en un publish or perish, no es problema, yo puedo no publicar y no pasa nada, o sea, me entero yo solo. Pero por otro lado, sí profesionalmente, el día a día, tengo un rol en el día a día que se fue más para el lado del liderazgo, eso lo podemos hablar en la próxima entrevista, les puedo contar algunas cosas, primero con equipos chicos, después medianos, después grandes, después varios equipos, después como más niveles jerárquicos, y eso implica como trasladar el conocimiento y las experiencias, todo a un entorno mayor. ¿Cómo hacer para que ese todo funcione armónicamente y dentro de los skills que pueda generar, que tampoco no es que uno viene con todo aprendido, uno se va enterando en el camino de cuál es el próximo paso, casi que se hace el camino al andar, como dice un poema. Entonces, así que bueno, es un poco mi parte más de papers. Ya, y hablando un poco de frustración quizá, o de estrés, o cosas a lo mejor que a veces no son tan cool, digo, solamente es mi opinión, pero ¿cómo te fue en esta parte de, digamos, etapa de tu vida trabajando en el sector financiero? Vi que estuviste un tiempo en el sector financiero, lo cual, en mi opinión, me suena un poco la contraparte, como de no ser tan público, no hablar de todo, no contribuir, publicarlo. Total. De hecho, en esa época que no publiqué, se publicó un solo paper el mismo año que ya lo tenía escrito, así que fue simplemente publicarlo y presentarlo. El año que entré al banco, sí, o sea, trabajaba en el banco privado más grande del mundo, así que no era una manera de tipo un banco random en algún lado, sino que no había forma de evitar que se vea en LinkedIn y que se sepa. Y generalmente las corporaciones te obligan a tener un perfil bajo y a no representar a la corporación, y en cualquier lado que te posiciones te ven como esa persona de la empresa. Entonces tuve que bajar bastante el perfil. No di prácticamente ninguna charla en esos fueron 5 años aproximadamente, no di prácticamente ninguna charla así masiva. Seguí dando clases, sí, por supuesto. Dirigí la energía hacia otros lados, pero porque realmente la necesitaba, por supuesto, por esas cosas que estoy disfrutando. Escribía para mí, escribía algo más chiquito, más newsletter, el podcast que te cuento lo hice en esa época, cosas como mucho más debajo del radar. Y de hecho una exalumna, colega, amiga que adoro, me dijo cuando me fui, me dijo, ¿sabes qué? Lo que me pone más contenta de que te hayas ido es que vamos a poder volver a verte en el escenario. Así que, claro, porque la gente que me conocía desde antes que esa época lo vio como un vacío. Eso también genera algo interesante, porque es cuando empiezas a tener un perfil que tiene cierta cosa de lo público, empiezas a generar cierta expectativa con el tiempo. La gente ya empieza a preguntar, bueno, este año vas a dar charla en tal lado, y cuál fue tu última publicación, y como que hay una expectativa, eso genera mucha presión, y la realidad es que a veces uno no tiene ganas de escribir nada, ni de presentar en ningún lado, o uno le fue mal, de lo que sea, o simplemente está deprimido y tuvo un problema personal, y entonces esa gestión del perfil público siempre me generó también a mí mucha ansiedad, ¿no? O sea, trato de no aparecer en tanto, es así como el spotlight, no me gusta para nada, pero por otro lado es algo que termina valiendo la pena, porque el compartir, el estar ahí con la gente, el conocer gente nueva, etcétera, es mucho más positivo que el pain de tener que soportar el estar expuesto y que opinen cualquier cosa de ti, gente que no te conoce, gente que no sabe nada de lo que hiciste, gente que habla porque es gratis, porque el teclado no te cobra. Entonces, honestamente, para mí siempre fue un trade-off eso, y por eso tuve que como reconfigurar mi perfil en esa época entre 2017 y 2022 más o menos, cuando estaba en el banco, y me permitió también aprender mucho de ese proceso y aprender de la estructura corporativa, que fue increíble. Aprendí un montón de cosas que en otro contexto no hay forma de aprenderlas porque no estás en ese contexto. De nuevo, el contexto te condiciona y te enseña cosas. Así que ese fue el pasaje por la banca. Aprendí mucho de obviamente la parte regulatoria, de riesgos y de cosas, sistemas transaccionales y cosas súper interesantes. Estoy muy agradecido por haber estado ahí en el banco.
Ya, qué interesante. La verdad es que hay mucho que preguntar todavía. Digo, ya casi nos acercamos a la hora. Y bueno, quisiera ya ir cerrando, así que creo que la mayoría de temas que tocamos hoy serán muy útiles para gente que está como en academia o que ahora está pensando en hacer una maestría, doctorado o incluso profesores. Sé que varios profesores ven el canal. Seguramente en otra entrevista intentaré como llevarlo un poco más a lo técnico, a lo social, a las experiencias con los alumnos, cosas de ese estilo. Pero bueno, no sé si para ir cerrando quisieras compartir algún mensaje o alguna recomendación, ya sea para profesores, que digo, yo creo que Mm, hace mucha falta todavía. Sin duda creo que en este canal se comparte mucho para gente que está iniciando en seguridad o que quiere moverse a seguridad o quiere irse al extranjero, cosas de ese estilo. Pero también creo que la parte académica necesita como mucho apoyo. No sé si quisieras dar algún consejo o alguna experiencia, compartir algo que creas que es importante. Sí, ahí se me ocurre, como retomando un poco una pregunta que me hiciste hace un ratito, que tiene que ver con esto de cómo que es difícil darse cuenta de dónde están nuestros propios blind spots, ¿no? Donde nuestros puntos ciegos, dónde estamos fallando, y eso requiere mucha introspección y mucho atreverse a ver esas cosas para empezar, y después, recién después de un tiempo de como de estar abiertos a ver, a mostrarnos vulnerables, a que se vea que no sabemos. Todo eso tiene que es difícil de manejar a nivel identidad, a nivel ego, es muy complicado, pero creo que lo que me gustaría dejar es que hay muchos beneficios atrás de esa barrera, atrás de ese nudo que se atraviesa, y muchas veces se puede hacer sin acompañamiento, se puede hacer como más reflexivo. Algunos trabajan desde yo también lo he hecho, también desde la meditación, desde las prácticas por ahí más hasta te diría espirituales incluso, ¿no? Porque es algo que nos toca, es identitario, ¿no? O sea, la profesión nos atraviesa en todos los órdenes de la vida. Entonces, que el trabajo interno es como gran parte de lo que tenemos que hacer. O sea, casi que todo lo demás precipita, se va ordenando y organizando más o menos solo cuando desarrollamos algún aspecto que hace que eso se transforme en algo funcional en nuestra vida y no que sea un límite. Y de nuevo, y es difícil y nos pesa, nos duele y queremos el resultado, pero no es difícil. Entonces, pero tenés que pasar todo este camino. Esto se ve en el aula también, cuando un alumno dice, bueno, entiendo que quieres hacer esto, pero para esto tienes que aprender todo esto. Bueno, existen esos caminos a nivel como personal, no están tan claros, no es obvio que bueno, para convertirte en X o para tener tal perfil o para tal cosa, tienes que aprender todo esto de ti. Y no es tan obvio. Entonces, como que ahí la introspección, la reflexión, la terapia, el psicoanálisis, lo que la herramienta que a cada persona le guste, con lo que se sienta cómoda. Particularmente, sabes que en Argentina somos como muy propensos a hacernos analizar, al psicoanálisis, a la psicología, etcétera. ¿Por qué? Porque evidentemente porque caló mucho por la primera época donde la parte intelectual del psicoanálisis hizo un buen pie en Argentina y en Europa también, diferente que en Estados Unidos y en otros países del mundo donde se ve como algo diferente, se hace solamente cuando uno tiene un problema. En Argentina, 1 de cada 5 personas, pero estoy inventando estadísticas, se aviso, cero basado en evidencia, se analizan, y eso también hace que tengamos mucho insight, mucha introspección sobre un montón de cosas, y creo que eso ayuda un montón, el conocerse de la forma que uno quiera. Recuerda, es el frontispicio del oráculo de Delfos, es conoce a ti mismo, y abajo decía todo en su justa medida, que se habla menos de esa frase, también es importante, pero es conocer a ti mismo, o sea, lo es todo, o sea, y el camino es infinito, así que, o sea, cualquier paso que des te acerca más al siguiente. No, o sea, no hay una meta, creo, tampoco, ¿no? Pero en el momento, en el lugar, en cualquiera sea que uno esté, hay un siguiente nudo que nos va a abrir una puerta más, y creo que llegar a eso y atravesarlo tiene que ver con analizarnos y conocernos más. Ya, pues muchas gracias por compartirnos todas estas experiencias. Y bueno, ahora sí, ya para finalizar, no sé si quisieras compartirnos algún contacto o algún recurso a papers o algún lugar donde podamos encontrar todas las Bueno, aportaciones que has hecho. Ujú.
Sí, ahí mi LinkedIn está linkeado todos los libros, papers, perfil, todo en general, tipo Federico Pacheco en LinkedIn. Estoy abierto a conectar, o sea, viste que hay gente que no le gusta conectar, o si no lo conoce no conecto, yo conecto con la gente que me manda invitación porque asumo que me encontraron en algún lado y no me gusta hacer lo que a mí me han hecho, que es por ejemplo que me digan que sí, conéctame por LinkedIn y luego después no me aceptan el contacto, pues yo no hago eso porque no me gusta. Así que digo, al contrario, conéctenme, respondo mensajes sin problema. Ahí está la lista, después por supuesto el Org ID, ResearchGate, por supuesto tengo otros perfiles en todos lados, pero no hace falta. En LinkedIn está resumido bastante, como incluso los papers, los abstracts, algunas cosas de las publicaciones. Y ahí está bastante el perfil. Yo también tengo redes, he usado durante varios años Twitter, ahora X, pero como el algoritmo complicó tanto la producción de conocimientos de calidad que hoy en día queda perdido entre muchas cosas. En algún momento dije, bueno, voy a publicar los papers en formato tweets y lo hice, pero tenía tan pocas visualizaciones y cosas que dije, no vale la pena seguir haciéndolo, así que un poco abandoné la plataforma, pero sí la uso para seguir consumiendo información, pero yo no para producir desde ahí. Pero bueno, fue una lástima porque me gustaba mucho, una red que amaba, pero el algoritmo de los últimos años arruinó todo. Y ahora me divierte más de otro lado, pero no para producir información. Así que donde me van a encontrar típicamente es en LinkedIn, donde tampoco publicó, como verán. El último post fue el del FIRST, el evento que nos conocimos personalmente, y el anterior había sido de un año antes. O sea, tampoco que me encanta publicar, pero sí trato de mantenerlo actualizado para el tema de papers y demás. Claro, bueno, voy a poner aquí las URLs. Y bueno, la verdad es que muchas gracias. Sé que estás ocupado y también tuvimos ahí problemas con tiempos y demás. Pero bueno, estamos aquí. Y digo, ya para terminar, muchas gracias por aceptar esta entrevista. No sé si quisieras compartir algo ya para terminar. No, gracias a ti, gracias por todo. Fue muy lindo conversar tanto en persona como en este espacio. Espero que a la gente le sirva. Si te comentan algo, etcétera, podemos hacer un nuevo encuentro más adelante con cosas que hayas recibido de feedback, lo que sea. Yo siempre abierto a colaborar y me pone muy contento que la gente quiera meterse y quiera conocer sobre los temas que a mí me gustan y compartir eso. Claro, bueno, pues muchas gracias y Gracias. nos vemos en la próxima. Adiós. Bye bye. Bye bye, gracias.